Ya. Buenas, mi nombre es Álvaro José Borges Caballero. Estoy ejerciendo tercer semestre en la Universidad de Magdalena en la carrera de Ingeniería Industrial. Pues eh, con respecto a mi pensum, estoy cursando en este tercer semestre electricidad con el profesor Santiago Luis Navarro Altamar con el grupo 12, en la cual hoy voy a explicar de qué están compuestos los capacitadores. Ya. Bueno, hoy estoy haciendo mi mayor esfuerzo porque no encontré un capacitador para poder explicar de manera detallada cómo está constituido un capacitador o un condensador. Pero aquí les voy a explicar. Primero que todo voy a empezar con la base, con el sistema constituido para poder entender cómo se ejerce este sistema de almacenamiento de electricidad. Bueno, primero aquí, como sabemos, los condensadores o los capacitadores están compuestos por, por dos materiales o dos placas conductoras, en la cual esas dos placas están cargadas con la misma magnitud, tienen la misma magnitud, pero con la diferencia de que sus signos son diferentes, como podemos ver acá. El signo de esta placa es diferente a este es negativo y ese es positivo, por lo contrario, por lo que produce una reacción. Sí, sí, una reacción, que es lo que se desarrolla, lo que se determina como el campo eléctrico, que en un determinado espacio, de acuerdo a unas determinadas cargas, se va a desarrollar una reacción o una respuesta mediante esas cargas, que en este caso son fuerzas electrostáticas. Ya, entonces, en, este, en esto, cuando se quiere cargar de energía, se produce una capacitancia, una constante de capacitancia, en la cual los que van a almacenar la energía son estas dos placas que van a formar un campo eléctrico, que por ende van a formar una intensidad eléctrica. Ya. Y si están almacenando energía, están conduciendo electricidad, eso quiere decir que hay una energía potencial. ¿Por qué? Porque como podemos ver en un campo eléctrico, las energías, la descripción gráfica de un campo eléctrico en este sentido va de las cargas positivas a las negativas, ya que las cargas positivas tienen mayor magnitud que las negativas. Óigase bien, en la cual va a estar constituido paralelamente en fuerzas conservativas. Aquí se determina, aquí de acuerdo a esta fórmula que determina la capacitancia de este conductor en espacio libre, porque esto no tiene nada, eh, se determina, se determina que la carga, oígase bien, la capacitancia C es la constante de capacitancia. Capacitancia es igual a Q por la diferencia del potencial. ¿Por qué se determina la diferencia del potencial? Porque como podemos ejercer la diferencia capacital es igual a la energía potencial eléctrica en las diferentes cargas, que esa va a ser la diferencia, que es la diferencia del potencial eléctrico, o sea, el voltaje. Ahora, aquí determinamos el potencial eléctrico. El Sí. potencial Se eléctrico. acaba tiempo. Se acaba. Está ahí. Bueno, de acuerdo a esta definición de capacitancia entre estas dos placas paralelas, se determina que la carga es directamente proporcional al voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje, ¿quién lo produce? El campo eléctrico, ¿verdad? ¿Y qué produce un campo eléctrico? Produce una intensidad eléctrica que se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces,
si aumenta la carga, hay mayor voltaje, o sea, mayor diferencia de energía potencial eléctrica. Por ende, aquí podemos determinar que esta fórmula también, que carga es igual a ¿qué? Es igual a capacitancia por, por la diferencia de la energía potencial eléctrica. Ya. Vemos que es directamente proporcional al voltaje. Ahora, aquí también definimos otra proporcionalidad, pero no directa, sino inversamente directa. ¿Por qué? Porque entre mayor capacitancia, que se define como la capacidad que tiene cierto material para almacenar una determinada carga, si ese material tiene la capacidad de almacenar una carga, una gran cantidad de carga, debe ser a un voltaje pequeño, un voltaje bajo. Sí, por eso se determina que estas dos son inversamente proporcionales. Y aquí definimos, de acuerdo a esta configuración, la capacitancia de estas dos placas sin nada de por medio, o sea, en espacio libre. Aquí no hay nada. Entre la distancia de estos no hay nada. ¿Por qué? Porque cuando se implementa un objeto que cubra todo este espacio, pues ya no va a haber espacio libre. Se va a ver afectado el campo eléctrico y se va a ver afectado la intensidad eléctrica. Cuando se da la presencia de un material dieléctrico entre los condensadores, se produce una serie de efectos. ¿Por qué? Porque el dieléctrico reduce la intensidad del campo eléctrico. ¿Y qué determina la intensidad del campo eléctrico? Determina el campo eléctrico. Y el campo eléctrico también determina la diferencia del potencial de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque por ahí se conduce la conductividad eléctrica. Ya. Entonces, como ese espacio está ocupado por un material eléctrico que por ende produce unas líneas dieléctricas en las cuales se determinan como una carga fija. ¿Por qué? Porque el material dieléctrico está en constante con las magnitudes de cada carga en cada dipolo. Y por ende, entonces, el material dieléctrico hace un gran efecto en el voltaje, por lo cual lo reduce también, y como recordamos que capacitancia es igual a carga sobre voltaje, eso quiere decir que como reduce el voltaje, la energía potencial eléctrica, aumenta la capacitancia, o sea que este capacitador con material dieléctrico aumenta su capacitancia, aumenta la capacidad de almacenar energía eléctrica y electricidad. Ya. Y aquí en la fórmula se manifiesta de esta forma. Capacitancia es igual a la K, que es la constante dieléctrica, por Q, por la diferencia del potencial eléctrico sin material dieléctrico. Y esto te va a dar que aquí determinas la proporcionalidad de que capacitancia y voltaje son directamente proporcionales, y va a ser mayor su proporcionalidad inversa porque va a haber un material dieléctrico que se determina por K, que es K.